que vive la humanidad en su maldad de quitar la vida. Se nos está narrando que después de que el hombre y la mujer se unieron, Adán y Eva, Eva concibió entonces a Caín y da gracias a Dios por esa concepción. Y también da a luz a Abel, el hermano, pastor de ovejas, que cultivaba el suelo. Cuando se habla de estos dos personajes, no son personajes solos. Recordemos que los relatos bíblicos en los personajes refieren también pueblos. Existen los cainitas, o existieron los cainitas, por ejemplo. Y se nos habla que, bueno, pasado un tiempo, Caín ofreció los dones del fruto del suelo. Y Abel, las primicias de las grasas de las ovejas. Y Dios no se fijó en la ofrenda de Caín, sino en la ofrenda de Abel. Dirá alguno, pero Dios, ¿cómo tiene esas preferencias? ¿Cómo es que no se fijó en la ofrenda de Caín? ¿Cómo la presentó? Ya su corazón estaba inundado de malicia, de maldad. Ya su ofrenda no era pura. El Señor no recibe la ofrenda pura porque seguramente él ya estaba con celos y envidia con su hermano. Está hablando de las rivalidades seguro que hay entre esos pueblos. Y esa ofrenda no va pura ante el Padre Dios. No va. Con razones Jesús en el Evangelio también lo dice alguna vez, dice, si tú tienes algo con tu hermano o contra tu hermano y vas a presentar una ofrenda, deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Es bien clara la ofrenda, el sentido de una ofrenda más limpia, para que sea grata a la presencia de Dios. Bueno, ya entendemos un poquito el por qué el Señor mira más con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y qué le pasa a Caín? Se enfurece, está abatido. Y el Señor, claro, no estarías animado si obras bien. Le está echando en cara, le está diciendo, usted está obrando mal, usted me está presentando una ofrenda injusta. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia. Aunque tú podrías dominarlo. Cuando uno estudia los relatos bíblicos, aquí que están los seminaristas y están ustedes laicos que han estudiado la Biblia, uno sabe que la acción más fuerte del pecado original es la codicia. Es como el mal más fuerte porque genera la muerte y genera un montón de males. La codicia genera otros males muy grandes. Y por eso el Señor le dice, tú podrías dominar eso, esa codicia. Podrías dominarlo. Y no lo dominaste. O no lo has dominado. ¿Y qué le dice Caín? Mire como la trama del mal. Hay personas, o uno cuando quiere hacer algo bueno también se pone a meditar, pero quien trama el mal hace cálculos tremendos. Y Caín le dice a su hermano, aunque el relato es muy escueto, uno ve que está la trama. Vamos al campo. Y estando en el campo, pues Caín ataca al hermano Abel y lo mató. Ese es el pecado, la consecuencia del pecado original, la muerte. Y aquí se está haciendo específica en este capítulo 4 del libro del Génesis. Y claro, ahí entra la conciencia a reclamar, porque Dios ha puesto la impronta de su ser en nosotros y nosotros en el mal que hacemos somos de alguna manera iluminados para reconocer que no está bien esa acción por la habitación de Dios en nosotros. Y el Señor entonces le dice a Caín, le reclama, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Dónde se encuentra? Y mire, el mal agrega otro mal. No, yo no sé. Es que yo soy guardia de mi hermano. El que comete una maldad
trata de esconderse como si no nadie supiera. Bueno, hoy en las ciudades hay cámaras y por lo menos se descubre bastante fácil. Hay investigación, pero de todas maneras hay siempre en los que trabajan en la justicia, sabe que está el punto de quiebre donde se va a descubrir. Pero ante Dios siempre estará presente y habrá necesidad de reparar la maldad. Pongámonos a pensar tantas muertes que se generan por atracos, por secuestros, tantas muertes, incluso hasta por guerras. Las muertes que se dan por celos, por odios y por codicias. Por codicias son la mayoría de las muertes. Cuando hay droga, cuando hay corrupción, cuando hay tanta maldad, la muerte está campante. Y ese es el pecado original actuando en la humanidad. Y entonces el Señor encara la conciencia de Caín y le dice, pues, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y así, ponga a pensar una mamá que ha abortado, que ha asesinado esa criatura. Esa sangre clama al cielo desde el suelo. Y ya se sabe que una mamá que ha permitido que eso ocurra, se siente siempre atormentada y desesperada mientras no haga los procesos de reparación y sanación y de perdón, de la reconciliación que Dios ofrece. Y por eso el Señor da la sentencia. Dice, por eso te maldice ese suelo que ha abierto las fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Así le dice el Señor a Caín. Hasta la misma tierra ya no le va a producir. Sus manos ya están malditas. Qué dolor cuando algunos con sus manos malditas saben que siguen cometiendo más maldad. Y de hecho es así. Uno ve que hay personas con manos muy malas por las maldades que han hecho, ni una planta se les da. Así es, hasta se les seca. Entonces Caín, ¿qué es lo que responde Caín al Señor? Claro, ya se siente encarado, la conciencia ya está clara, estaba enceguecido, el mal permitió que el mal lo encegueciera y dice, es que mi culpa es demasiado grande para soportarla. ¿Cómo será de duro una culpa de un asesinato? Es durísimo soportar eso. Por eso es que hace mucho bien una cárcel, al menos para reparar esa falta tan grave. No sé, Alfredo, que es abogado, ¿cuántos años da una cárcel, da una muerte, un asesinato? ¿Más o menos 25, 30, 60? Imagínense, aquí dice como abogado, dice 13 y 60, dependiendo las circunstancias, porque para eso se estudian los casos. Mire, mi culpa demasiado grande. Bueno, la misericordia de Dios que perdona, ¿no? La cárcel es como para reparar y para, ojalá que así fuera, porque en la cárcel a veces se vuelven peores. Y qué importante es que, y si alguno en la cárcel me está escuchando, pues ofrézcale al Señor este tiempo de reparación, si está por un asesinato o una circunstancia de estas tan complicada, y si se le recortan los tiempos es porque usted ha cambiado su corazón. Y bueno, y dice, no la puedo soportar, así que me expulsas de este suelo y tendré que ocultarme de ti. ¿Quién podrá ocultarse de Dios? Andaré errante. ¿Ve? Y algunos hasta dicen por leyenda que anda errante todavía por la tierra. Es que todos tenemos en la existencia algo de Caín. A veces hay resentimientos y odios con los hermanos y es una manera de matar. El desprecio y la indiferencia y no volver a quitarle la palabra a alguien, eso es ser cainita. Es el Caín que se mueve en nosotros. El desear un mal a la otra persona, es el Caín que está en nosotros. ¿Ve? El actuar por envidia, es el Caín que está en nosotros. Es una situación tremenda. Bueno, no me alargo porque esto da para mucho, pero de todas maneras es la sentencia, andar errante.
Y yo creo que así se siente el que tiene una experiencia de haber cometido un crimen, una muerte. Y bueno, ya hasta el Señor le dice, bueno, no te van a matar, y si te matara el que te matara, pagaría 7 veces. Y entonces él le dio una señal para que no lo fueran a matar. La muerte no se puede prolongar. Muerte no paga con muerte. Es que mató a... ¿Cuántas venganzas hay en familias? O en realidades o en la sociedad. Me mató a un ser querido. Yo buscaré la manera de vengarme, la venganza. Y mire que aquí el Señor no da la vía. El autor sagrado quita siempre esa vía. Habrá la justicia divina y la justicia humana guiada por el poder de Dios. Pero no podemos tomar la justicia con nuestras propias manos. Nos manchamos a nosotros mismos. Y bueno, dice, Adán conoció otra vez a su mujer y dio a luz un hijo y lo llamó Set. Se consoló, ¿cómo sería el dolor de llamándolo así en este lenguaje simbólico de esa mamá que pierde la mitad de su familia? Solo 2 tenía. Y un hijo consuela al otro que se ha perdido de alguna manera, pero no lo va a reemplazar nunca. Ese dolor no se pierde nunca del corazón de una madre. Lo normal es que los padres se vayan primero. Bueno, pidámosle al Señor, es mucho dejemos el Evangelio ahí a punto. El Señor, el signo para hoy, llamémoslo así, es caminar en la justicia, de ser testigos de la vida y vencer la cultura de la muerte que acampa en nuestra tierra. Póngase a pensar la droga, póngase a pensar tantas realidades de muerte que están en nuestro medio por ausencia de Dios, por negación de Dios, porque eso fue lo que hizo Caín. Esa desobediencia a Dios es la que le llevó a cometer el crimen y a permitir que el mal actuara en su corazón. Pero la misericordia de Dios es grande y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, somos siempre perdonados, restaurados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y con la fuerza de tu Espíritu, reconcílianos. Y aquellas faltas de maldad cometidas en la humanidad de aquellos atentados contra la vida, sean, Señor, reparados por el poder de tu sangre derramada en la fuerza